¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase. Una semana más, ya semana 14. Bien, espero que estén todos bien. ¿Listos ya para empezar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Estefano, Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nos estamos acercando al final del curso. Estamos semana 14, ya la siguiente semana tienen que ir ya avanzando con su trabajo final, no se olviden de eso. La entrega eh, es para la semana 16, ¿ya? Creo que ya tengo la fecha, ¿ya? Un momento. Voy a ver acá la fecha, ¿ya? Listo, acá está. A ver, fecha de entrega de trabajo final es el miércoles 6 de julio de 8 a 9 de la mañana. ¿Bien? Miércoles 6 de julio de 8 a 9 de la mañana. Entonces, esa es la fecha de entrega. ¿Bien? A ver, lo voy a apuntar por aquí. No olvidar, ¿ya? Trabajo final. Miércoles 6 de julio. Hora de 8 a.m. a 9 a.m. Bien, pueden también ir entregando con anticipación, no hay problema. Yo les voy a ir indicando, ¿no? Y Natalia también, nuestra app, todo lo que tienen que ir avanzando, ¿ya? Entonces, esta es la fecha y la hora para la entrega del trabajo final. Igual es una fecha y hora que está ahí, ustedes pueden también entregar antes, si es que lo terminan también, ¿ya? Entonces, no se olviden de esto. Anoten, por favor. Listo. Bien. Y hoy día, vamos a ver qué tenemos para hoy, ¿ya? Antes también de que me olvide. Van a recibir su nota de práctica calificada, ¿ya? A ver, sobre la PC2. ¿Ya? Sobre la PC2, ¿ya? Verifican, ¿no? Su evaluación, ¿ya? Y si desean, ¿no? Pueden realizar, como saben, una solicitud de revisión de nota. ¿Sí? Y la hacen, ¿bien? Al siguiente correo, ¿ya? Escribir al corrector o correctora, ¿ya? Ustedes, ¿qué correctora tienen? A ver un momento. A ver, ustedes están con Natalia, ya. Natalia de la Isla.
Bien, Natalia está corrigiendo sus pruebas, ¿bien? Y le escriben a Natalia si es que desean una solicitud de revisión de nota, ¿no? Su correo es el pechundel@upc.edu.p. ¿Listo? Bien, chicos, entonces no se olviden de estos apuntes, ¿ya? O de estas anotaciones. ¿Ya? Ya está. Ahora sí, vamos a compartir nuestra clase de hoy. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿Todo bien? Trabajo final, PC2, todo bien, ¿no? Muy bien, gracias María Fernanda. Listo. Llenaron sus encuestas, ¿no? Por favor, no se olviden, ya tienen que haber llenado sus encuestas. Bien. Y ahora sí, les voy a compartir nuestra clase de hoy. Un momento, por favor. Bien, chicos, hoy día vamos a ver el declive de Sendero Luminoso, ¿ya? Y sale ahí una diapositiva de Fujimori, ¿no? Porque precisamente con Fujimori coincide con su gobierno el declive de Sendero Luminoso y también progresivamente el del MRTA, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? la última parte de este tema, de la lucha contra la subversión, y cómo va a coincidir con un gobierno como el de Fujimori, quien utiliza, ¿no? y manipula a su favor esos acontecimientos, ¿ya? Y antes de ver esta, este contexto, recuerde, les voy a poner aquí unas ideas para que recuerden, importantes, ¿ya? A ver, la lucha contra la subversión, ¿ya? Terrorismo, ¿no? Dos grupos terroristas ahí, ¿no? Uno es de Sendero Luminoso y el MRT. ¿Cuánto tiempo dura esta situación? Bien, dura hasta ahora, dura hasta el día de hoy, porque los grupos terroristas todavía existen, ¿no? Todavía hay remanentes en el Perú de actividades de Sendero Luminoso y el MRTA. Pero las acciones más violentas y las acciones
más duras que el Perú tuvo que pasar durante este tiempo se dieron en estos procesos. Y lo vamos a ver por gobiernos. Bien, entre 1980 a 1985 está el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? En este gobierno de Belaúnde aparecen, ¿no? Se inician los ataques de Sendero Luminoso del Estado peruano, ¿no? Policías asesinados y población asesinada, ¿no? Por lo tanto, Belaúnde militariza el conflicto. Sin embargo, estos militares no tienen estrategias adecuadas. Sin estrategias adecuadas. Al no tener estrategias adecuadas, ¿no? Hay un exceso de violencia. Exceso de violencia contra la población civil. ¿Ya? Quien es confundida, ¿no? Con senderista muchas veces. Por esa estrategia que el Sendero Luminoso usa de manera cobarde para ir confundiendo, ¿no? a los militares. Entonces, esto, ¿no? Es lo que se genera entre el 80 y el 85. ¿Ya? No hay una estrategia adecuada, ¿no? El gobierno no estudia bien quién es Sendero Luminoso, dónde se pueden encontrar, qué cosas son sus objetivos, cómo se manifiesta, ¿no? Y simplemente manda a los militares al conflicto sin una estrategia que verdaderamente pueda controlar el avance de Sendero, ¿ya? Para el primer gobierno, termina el gobierno de Belaúnde, y para el primer gobierno de Alan, el primer gobierno de Alan García, ¿ya? La situación continúa, ¿no? Con violencia. Estrategias, ¿no? Con uso de violencia continúan. Generando efecto contrario, ¿no? Por lo cual Sendero avanza. Logra avanzar. ¿Ya? Y desestabilizaron el gobierno. Bien. Alan García intensifica también, ¿no? La lucha contra Sendero Luminoso, generando una amnistía a los militares, ¿no? Tiene un nombre. Otorga Alan García un permiso a los militares para que los militares puedan generar enfrentamientos con Sendero sin ser juzgados por violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Por lo tanto, esto genera que los militares puedan hacer prácticamente lo que quieran con la población civil sin tener una, ¿no? Algo, ¿no? Que haga medir las consecuencias de sus acontecimientos, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con Alan García durante su gobierno, ¿ya? Durante este gobierno se otorga impunidad. Esa es la palabra, se otorga impunidad a los militares, a la Fuerza Armada. No se miden las consecuencias. De esta medida, no se miden las consecuencias de esta medida, y las muertes, ¿no? Se intensifican. Las muertes aumentan, ¿no?
Sendero logra avanzar también, ¿no? Sendero Luminoso llega también a Lima, ¿no? Llega a Lima y las estrategias deben cambiar, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasa durante el gobierno de Alan. El gobierno de Alan no, tampoco toma medidas adecuadas. El otorgar impunidad a la Fuerza Armada no es una medida adecuada, porque más bien genera que la Fuerza Armada sienta que tiene el completo control de la situación y lamentablemente no midió las consecuencias de eso, ¿ya? Hasta incluso se avalan y se permiten, ¿no? Grupos paramilitares, ¿ya? Se permiten grupos paramilitares, ¿ya? Como por ejemplo el Grupo Colina, o acá el Grupo Rodrigo Franco, ¿no? El Grupo Rodrigo Franco. Uy, perdón, listo. Son los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares son, salen, ¿no? Del ejército, salen de la Fuerza Armada, ¿ya? Pero actúan de manera clandestina, ¿bien? Y por lo tanto, ¿no? En vez de comprometerse a resguardar a la población, ¿no? De, de situaciones como estas, ¿no? Puede ser que utilicen también esa estrategia para violentar a la misma población. Por eso es que muchas veces se considera un grupo ilegal, ¿ya? Porque van a perpetuar sus actos o sus acontecimientos, ¿no? Sus ataques, al margen también, ¿no? Del conocimiento público, ¿ya? Entonces, se escudan, ¿no? Muchas veces en la clandestinidad, ¿ya? A pesar de ser, ¿no? Una organización que sale, ¿no? De una institución armada, una institución de la Fuerza Armada, se vuelve ilegal por ese tipo de acontecimientos, ¿ya? Entonces, Alan García, durante el gobierno de Alan García, se permitió la participación de estos grupos paramilitares, como fue el caso del grupo Rodrigo Franco, quienes comenzaron a perpetuar muertes, asesinatos, no solamente contra senderistas, ¿no? Bueno fuera, sino también contra la población civil de manera clandestina, ¿ya? Y por lo tanto el uso de la violencia es desmedida, ¿ya? Esto incentiva, ¿no? Cuando tú a Sendero Luminoso, ¿no? A una agrupación como Sendero, lo, le, lo tratas de controlar, ¿no? Con violencia, generas que ellos respondan peor y de la misma manera. Entonces, estás entrando a su juego, ¿no? Las estrategias debieron haber sido otras, ¿ya? Como cuáles, por ejemplo, ¿ya? El uso de la inteligencia, ¿bien? Agrupaciones como esas no las puedes atacar con violencia, las tienes que atacar, ¿no? O controlar con otras estrategias que lo desestabilicen, ¿bien? Y por lo tanto, ¿no? Desde la policía, hacia 1989, los policías organizan servicios de inteligencia. Bien. Grupos, por ejemplo, como la DIRCOTE, ¿no? Con su área, la GEIN, ¿no? Desde la DIRCOTE se crea la GEIN, ¿ya? La GEIN es un servicio de inteligencia, ¿no? Los policías se organizan de manera sigilosa, ¿no? Muy cerrada, para poder seguirle los pasos a los principales líderes senderistas, porque entienden que a Sendero no lo pueden ir buscando entre la población, es una estrategia de Sendero. Entonces hay que verdaderamente ir viendo quiénes son estos líderes, ¿no? Comienzan a hacer, comienzan a también a infiltrarse entre la población civil, no para hacer daño, no para violentar, como lo hacían los paramilitares, sino más bien a mimetizarse entre la población civil para ir detectando quiénes verdaderamente podrían ser posibles senderistas y no ir involucrando a toda la población. Así va funcionando los servicios de inteligencia policiales, ¿ya? Que se organizan desde la DIRCOTE creando la GEIN, ¿bien?
Este era un grupo completamente cerrado, ¿ya? Es un grupo muy cerrado, ¿no? Actúa, ¿no? Independientemente, de las órdenes del Estado, ¿ya? Gobierno, ¿no? De las órdenes del gobierno, ¿ya? Por lo tanto, ni Alan García ni Fujimori sabían de la existencia de estos grupos policiales de servicios de inteligencia. Lo van a hacer ellos mismos, ¿ya? Este grupo llega a avanzar exitosamente. Hasta 1990, ¿no? A 1992 se da el primer gobierno de Fujimori, ¿ya? Fujimori sigue creyendo en los grupos paramilitares, ¿ya? Se sigue organizando estrategias con uso de violencia contra la población civil. Por ejemplo, se organiza, si Alan García tuvo el grupo paramilitar Rodrigo Franco, Fujimori va a tener el grupo paramilitar, ¿no? Colina, el grupo Colina, ¿no? Que genera muertes, ¿no? Que hasta ahora no han podido ser esclarecidas y por las cuales Fujimori está en la cárcel, ¿no? Por violaciones a los derechos humanos generados por un grupo como el paramilitar, el grupo Colina, que mandó, ¿no? Con su venia, con su firma, a generar o perpetuar asesinatos contra la población civil, ¿ya? Entonces el uso de la violencia continúa creando grupos paramilitares. Sin embargo, ¿ya? Se hace efectivo la estrategia de la policía. ¿Ya? Se logra capturar, ¿no? A los líderes senderistas y del MRTA también, ¿ya? Entonces, estas acciones se hicieron, ¿ya? Gracias a la policía, gracias a estrategias nuevas, pero que no fueron en ningún momento fomentadas ni dirigidas por los gobiernos, ni por Alan ni por Fujimori, ¿ya? Más bien ellos alentaron nuevamente el uso de la violencia contra la población civil. Quien verdaderamente gestionó la pacificación y el control de Sendero Luminoso y el MRTA van a ser organismos del Estado como la policía, ¿ya? Que vieron, ¿no? La manera de que esto se genere con total silencio, ¿no? De manera muy sigilosa, porque si no podría traerse abajo todo el plan. Ni siquiera el presidente sabía de esta situación. Y fue una gran sorpresa cuando verdaderamente logran la captura de los líderes senderistas, ¿ya? Y algunos emergetistas también en el camino, ¿bien? Entonces, hay que atribuirle, si a alguien hay que atribuirle la pacificación del país y la captura de estos líderes senderistas, no son a gobiernos, sino a instituciones del Estado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la diferencia. Bien, ahora sí vamos a proyectar nuestro PPT. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, Marcela? Ajá. Tanto en los gobiernos de Fujimori como García y Belaúnde se asesinó a la población civil producto de la guerra interna, así es. Entonces, ¿por qué a García y Belaúnde no les hicieron juicios por delitos de lesa humanidad? Exacto, estamos, ¿no? Estábamos también, Marcela, esperando que esa situación pueda darse, ¿no? Bueno, Belaúnde murió, Alan García también, ¿no? Y que dejaron pendientes muchas cosas por resolver, entre ellas ese tipo de actitudes, ¿no? Injustas y mal generadas contra la población civil. Y además, Marcela, lo que duele también, ¿no? Es que durante 10 años, desde el 80 al 90, las estrategias fueron contra población civil vulnerable por su situación económica, vulnerable por sus orígenes, vulnerable porque no tienen una representación directa con respecto al Estado. Entonces, durante 10 años se venía matando a mucha población
campesina, pobre o de sectores populares. Y mientras ellos morían no pasaba nada. El Estado no velaba por sus derechos. Recién, cuando Sendero Luminoso y el MRTA comienzan a atacar Lima, recién ahí las estrategias cambian. ¿Por qué en Lima no puedes ir matando, ¿no?, tan libremente como lo hacías al interior del país? Bien, entonces eso es lo que también duele reconocer, ¿no? Duele reconocer que se ha permitido tanto el avance de Sendero Luminoso y el MRTA, pero también duele reconocer cómo durante 10 años miles de muertos pasaron por las narices de todos y nadie hizo nada. ¿Bien? Entonces, eso es lo que duele, ¿no? Reconocer sabiendo también que las estrategias adecuadas estaban ahí desde un inicio y no las realizaron. Recién las realizaron, ¿no?, en 1989, cuando se reconocen las comunidades campesinas y cuando se comienza a actuar las de la policía con grupos o servicios de inteligencia. ¿Ya? Entonces, ¿se pudo haber generado, gestionado algo mejor? Claro que sí, desde un inicio, pero era mucho más fácil para los militares, la Fuerza Armada y el Estado. Y bien, chicos, entonces ahora vamos a proyectar nuestro material, ¿ya? No te preocupes, Ariana, está muy bien. No te preocupes. A ver. Ajá, Marcela, me dices, sí noto esa diferencia. También con las muertes del paro agrario, nadie se va a marchar por esas muertes. Claro, hasta ahora, ¿no, Marcela? Se ve, es notorio, ¿no? Una situación no solamente del gobierno, sino también una situación de cómo actúa o cómo responde la población, ¿no?, frente a acontecimientos como los que mencionas, ¿no? La situación todavía sigue muy centralizada. Lamentablemente los derechos y representación, ¿no?, al interior del país y a poblaciones más vulnerables no llegan, ¿no? Y actitudes como esas sí nos hacen notar, ¿no?, que hace falta todavía mucho por avanzar, ¿ya? Y que incluso la misma población no se involucra, ¿no? Que a veces más nos interesan noticias internacionales, que a veces noticias que puedan ocurrir al interior del país, ¿no?, que son ajenas muchas veces a nosotros si es que estamos en la capital, ¿no? Entonces, eso también, ¿no?, se nota como una situación de rechazo todavía que permanece hasta ahora frente a estos acontecimientos que pueden suceder al interior del país o sobre poblaciones que a veces no se consideran como ciudadanas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso puede ser también una posible causa de que nuevamente grupos terroristas puedan justificar sus acciones en base a esa situación. ¿Bien? Entonces, por eso hay que cambiar y hay que analizar las cosas, ¿no?, de una manera más justa, ¿no?, de una manera más democrática, involucrando a todos, ¿no? El asesinato de un grupo de ciudadanos no es menos, ¿no?, o no afecta menos al país porque viven al interior. ¿Bien? Son iguales ciudadanos que todos. ¿Bien? Pero da pena reconocer que durante 10 años no se hizo nada al respecto. ¿Bien? Bien, chicos, ahora vamos a compartir nuestro material. ¿Ya? Vamos ahora con el PPT. Bien, entonces creo que era necesario esclarecer de esta manera los acontecimientos para ir también involucrando a otros gobiernos, ¿no?, en la crítica, ¿no?, o en el análisis, ¿ya? Claro, ahora nuestra clase coincide muchas veces con Fujimori, pero también no hay que olvidar lo que se vivió durante el gobierno de Belaúnde y Alan García, que fueron dos gobiernos que permitieron que Sendero Luminoso y el MRT avancen sin, ¿no?, una estrategia adecuada, ¿ya? Para esta clase vamos a ver el principal declive del terrorismo. Habíamos hablado de las rondas campesinas, ¿no?, de su ejemplo, ¿no?, de organización. Estos comités de autodefensa, llamados los ronderos, rechazaron a Sendero Luminoso cuando durante largo tiempo más bien se le habían generado culpas innecesarias a estas poblaciones campesinas, ¿no?, cuando la verdadera situación de estas campesinas era la de defenderse contra Sendero Luminoso y también
contra el Estado peruano en algún momento, porque el Estado peruano también los involucró en una situación injusta, ¿no? Pero finalmente los reconoce, creando los llamados comités de autodefensa, ¿no? Estos comités de autodefensa van a recibir el aval la protección, ¿no?, de los militares de manera muy tardía, es cierto, pero al menos, ¿no?, se les reconoció como una ayuda directa para el Estado, ¿no?, y se les capacitó otorgándoles armas, ¿ya? Entonces el Estado y los militares, al no poder estar con ellos todo el tiempo y resguardarlos de Sendero Luminoso, entienden que estas poblaciones más bien tienen que ser protegidas y no asesinadas, injustamente usadas como senderistas. Entonces, eso se reconoció, ¿no? Y se les comenzó a organizar en comités de autodefensa, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no?, haber vivido tanto tiempo en el miedo, en el temor, ¿no?, de que te puedan asesinar en algún momento como lo hicieron con tus familiares, ¿no? La fuerza que deben haber tenido estas comunidades para todavía creer en el Estado, ¿ya? Entonces, eh, hacen a un lado su miedo y su temor y creen nuevamente, confían nuevamente en ese Estado, ¿no?, que está dispuesto ahora, después de tantas muertes, recién a protegerlos, ¿ya? Pero funcionó, ¿bien? Funcionó porque Sendero Luminoso ahora va a pensarlo muy bien antes de amenazar o torturar a estas poblaciones, porque ahora reciben resguardo del Estado. Llega de manera tardía, pero llega finalmente, ¿ya? Estos son algunos de los reconocimientos de los abusos del Estado, ¿no? La Fuerza Armada y la Fuerza Policial durante años no tuvieron un plan verdadero para derrotar a los grupos subversivos, cerca de 10 años. Por esa razón, varios de sus miembros cometieron terribles actos contra los derechos humanos, ¿ya? Que, como dice Marcela, ¿no?, fueron juzgados, fue juzgado Fujimori, pero, ¿no?, los abusos que se cometieron contra la población civil en el gobierno de García y Belaúnde no han avanzado, ¿no? ¿Ya? Y muchos de los militares se libraron, ¿no?, de juicios por violaciones de los derechos humanos, ¿no?, avalados por el gobierno de García y Belaúnde, ¿ya? Sin embargo, eso no nos iba a llevar a ninguna parte porque, ¿no?, los asesinatos continuaban y Sendero Luminoso seguía avanzando, alimentándose de la violencia también del Estado, ¿ya? Sin embargo, a finales de los 80, hacia 1989, la Policía Nacional aprovecha que los ojos de Sendero Luminoso no están puestos en ellos, porque la policía había sido desplazada de la lucha desde inicios de los años 80, ¿no? Aprovecha eso la policía y comienza a organizarse en servicios de inteligencia. Finalmente la policía sabe que Sendero Luminoso no está directamente persiguiendo a la policía, sino más bien a los militares. Por lo tanto, la policía, ¿no?, utiliza esta situación para organizarse en servicios de inteligencia y de manera sigilosa, como les dije, de manera autónoma, independiente de gobiernos, actúan, ¿ya? Alan García ni Fujimori sabían de estas estrategias y fue algo sorprendente y sorpresivo también que logren la captura, ¿no?, de los principales líderes senderistas y merretistas sin que el gobierno haya movido un dedo. Fue una situación completamente bajo la responsabilidad de este grupo llamado la GEIN. Bien, por lo tanto, atribuirle un logro de pacificación, ¿no?, a estos gobiernos es algo equivocado, errado, ¿ya? Más bien lo utilizaron, ¿no?, como lo utiliza Fujimori más adelante, lo utilizan para el populismo que va a ejercer más adelante, ¿ya? Bien, chicos, ahora voy a pasarles un video para que ustedes puedan reconocer cómo actuó la GEIN. Bien, espérenme a que busque
El día 12 de septiembre se determina dar el golpe. Y, Benedito, ¿a qué hora? Porque pensábamos hacer en la noche, pero él me dice, mi general, previamente vamos a hacer una operación con el Zorro, o sea, el Zenón Vargas. Porque chaparlo ahí era como determinar qué cosa es lo que había en el castillo. Ya nosotros teníamos la certeza que ahí en los sauces estaba en la Guzmán. Sale de Balconcillo y desemboca en la avenida México, comienza a caminar. En ese tiempo había unos ícaros que iban, no había el metropolitano, había unos ómnibus que pasaban por debajo de la vía expresa. Y con toda tranquilidad nosotros bajamos detrás de él. Y veías al Zorro, a los agentes de inteligencia al costado, al público. Y la gente voltea a mirar. El Zorro se dio cuenta que lo estábamos mirando. Pues empezó a correr. Entonces, al ver esa situación, nosotros inmediatamente coordinamos con Benedito Jiménez y él dispuso, ¿no?, su inmediata captura. Entonces, antes de que suba, ¡blum!, lo chapamos. Le quitamos la llave, todo, lo metimos en un carro. Ya con el fiscal procedimos a hacer el registro domiciliario. Ahora, nosotros no sabíamos cuál era el inmueble y a ver qué llave, así llegamos a un segundo piso cuando se abrió la puerta y nos dimos con la sorpresa que había 2 varones más y una mujer en la casa observando el partido que estaban jugando. Era un clásico, ¿no? Alianza y la U. Entonces nosotros hemos ido con la llave y hemos abierto despacito la puerta. Primero tanteamos y estaba en alto volumen por el partido y hemos detenido. Lo intervenimos a toda la gente, logramos reducirlos. Y se lo lleva a la DICOT. Y se le encontró en el registro que se hizo en su departamento 2 botellas de whisky, un cuadro, una caja embalada que contenía una ametralladora. Y efectivamente encontramos regalos para Gonzalo, documentación de alto perfil, ¿no? Estos 3 fulanos eran totalmente terroristas. Encontramos documentación valiosa, donde llegamos a establecer que definitivamente él era el coordinador general de Sendero a nivel nacional. Ahí encontramos toda la documentación y las especies que nos decían contundentemente que él era el coordinador nacional y que por lo tanto la próxima casa a intervenir era la casa de los Sauces, donde probablemente podría estar Abimael Guzmán. La tormenta se había iniciado. La captura de Abimael Guzmán fue el resultado de una serie de actividades y una serie de operaciones anteriores. Entonces yo estaba directamente en el camión de basura, con 2 basureros más, y yo me encargaba de recolectar. Comencé a buscar dentro de los residuos y hallé un papelito quemado, muy pequeño, que estaba escrito con lapicero y decía BP. BP significa Buró Político. Dentro de las siglas de Senderos, o Buró Político, lo conforman los 3, ¿no? Que es el de Naypara Aguirre Reboledo, de Durán Araujo, que es el Feliciano, ¿no?, y de Abimael Guzmán. La basura nos decía cuánto comían, porque si solamente vivían 2 jóvenes, no podían comerse un bonito entero de 2 kilos. Reconstruíamos los huesos del pescado, sino que diariamente habían una cantidad de alimentos que revelaban que había más personas de las que nosotros veíamos. Y por último, las medicinas de Guzmán, ¿no? Algunas medicinas que eran para la psoriasis. Y como todos esos días anteriores, se hacía vigilancia ahí en esa casa, en el castillo. Teníamos improvisado un trípode, habíamos instalado una cámara filmadora y todo movimiento tratamos de registrarlo. Teníamos el control del lugar porque habíamos alquilado un inmueble como que está a 1,5 cuadras. Teníamos con la vista, estábamos mirando, observando cuál era el movimiento. Una oportunidad logramos ver una sombra negra, pero de una persona mayor de edad, de baja estatura. La verdad que nos llamó la atención, dijimos, ¿quién es ese personaje? Es la primera evidencia más cercana de que él estaba en ese lugar. Cualquiera de las cosas, menos lo que tiene está. Así es. A nadie. Así lo maten. Y si no muere, esto.
quedan los demás. Ese día fue un día de una gran victoria. A mí me correspondió concurrir a la segunda casa, la que está en Surquillo, en Los Sauces, y llegamos aproximadamente a las 3:30 de la tarde. El día de la operación, el 12 de septiembre, Y primeramente cercamos el lugar por todos lados. Nos pusimos de acuerdo con Jiménez para que sea a la hora en que entrara o saliera Garrido Leca con la chica esta Guapara. Entonces, ahí donde Benedicto la mandó a Gaviota con Ardilla. Mi función ese día ha sido estar con Ardilla a cubrir el objetivo donde había llegado visita a la casa. Entonces, apenas saben el objetivo, se paran al umbral de la puerta porque no lo cierran. Y la misión mía era simplemente tratar de detener de que la puerta se cerrara y que íbamos a intervenir al momento y que iban a salir las personas que habían venido en un Volkswagen naranja que nunca antes se les había visto. Como pareja que somos enamorados, para nosotros no iba a ser tan difícil tener una cubierta, ¿no? Porque era la única pareja, como la calle era angosta, entonces no había otra y una tienda había ahí, ¿no? La única forma de entrar ahí y ver que salga una de las bailarinas para poder poner el pie y entrar. Han estado como cerca de paso de 3 horas, 2 horas y media, ahí dentro de una tienda. Para nosotros fue una eternidad porque ya, yo decía, se está acabando la gaseosa, se está acabando la gaseosa, ¿qué hora sale? Preguntar, no llega. ¿Quién decía eso? La Ardilla y la Gaviota. Mantente firme, decía. Y cuando posiblemente estaban a medio camino, comunica la Ardilla y Alférez. Y dice, positivo, está abriendo la puerta. Sentimos la puerta, entonces Ardilla dijo, ya es hora. Entonces lo único que salimos abrazados, esperando, mirando, observando cómo están las personas que están ahí. Salen 4, sale Marisa Garrido Leca y Chaustegui con sus 2 amigos que también eran una pareja que estaban a bordo de los radios. En ese momento estos chicos con gran audacia, prácticamente los 2 solos, se lanzan. Pasamos como enamorados, les decimos alto policía. Ardilla se encargó de Inchausti y yo me encargué de Marisa, de los visitantes. Y a los 2 hombres y obviamente a las 2 mujeres, pero en un descuido mío Inchausti se me abalanza y me trata de quitar el arma. Al ver esto, Gaviota hace un disparo al aire. No digo los tranquilizó, sino los paralizó. Los tiré al suelo todos, con los 4 me quedé y Ardilla subí con la gente ya que estaba viniendo. Le dije a Gaviota, quédate con los 4 en vista de que ellos se aturdieron con el disparo que hizo Gaviota. Pudimos dominarlos y yo le dije, espérame, yo voy a entrar y entré a la casa. Al subir a las escaleras, cuando estoy dando la vuelta a la mampara, al primer descanso, veo en el segundo piso en la mampara una mujer de negro que me quedó mirando y al verme cerró la puerta. Voy tras de ella y al entrar a la habitación lo encuentro a Yemel Guzmán sentado en el escritorio. Con mi arma le puse muy cerca de la frente, le dije, oye carajo, tú te mueves, yo te mato. Él se asustó, se paró, me dijo, muchacho, tranquilo, ya perdí. En ese instante sentí que las 2 mujeres me jalaban de los cabellos y a su vez sentí que también el resto de la gente de nosotros llegó. Y ahí entramos todos nosotros. Éramos 15. Nos habíamos dividido la casa en 3 equipos de 5, primero, segundo y tercer piso. Y apoyo, y ya todos nosotros estábamos ahí, entre todos. Cuando entramos, no estaba Guimaraes, no estaba, y no había como para subir al segundo piso. Entonces hemos tanteado y había una pared de cristal. Cuando precisamente estoy subiendo al segundo piso, observo que me tratan de cerrar el acceso con una compuerta. Me cojo de la baranda, arremeto contra la compuerta, la derribo, yo caigo al piso y mi gente sale por los costados. Y Valencia prende su equipo, agitado, positivo, el cachetón. Y estaba la Abimael, 3 mujeres y y verlo a Abimael pues parecía un muñeco. Y su mirada penetrante, bingo, Sabrigo, está el cachetón. Y lo reducimos y me identifico. Soy el comandante en ese tiempo, Marco Miyashiro. Antonio Quetividad, el jefe de la DICOTE. Usted se encuentra detenido por ser autor de delito de terrorismo. Entonces él se para y me extiende la mano. Manuel Abimael Guzmán Reynoso. Yo le doy la mano.
Tome asiento. Usted que es dialéctico tiene que comprender que la vida se gana o se pierde. Ustedes han perdido. No fue de un día para otro, sino que el resultado de 11 operaciones es que permitió la captura de Abimael. Y el 12 de septiembre se logra el principal objetivo, que fue capturar al cabecilla principal de Sendero Luminoso, que fue Abimael Guzmán. Y con él cayeron 4 cabecillas más. Se dio el golpe mortal que permitió, a partir de ahí, hablar de pacificación nacional. Lo cayó Guzmán y estaban en el penúltimo plan. O sea, se encontró el penúltimo plan, que era construir la conquista del poder. Con la captura de Abimael se trunca ese proyecto de Sendero Luminoso. Si no caía Guzmán en el año 2000, era factible que conquistar el poder. Por eso que a nivel internacional la corporación RAN había estudiado el caso del Perú y había establecido que la democracia no era viable ya en Perú. Bien, entonces esta fue la actuación de la GEIN, ¿no? Y como pueden ver, fue una organización autónoma, ¿no? Independiente de cualquier dirección, ¿no? Que haya recibido de los gobiernos. Y por lo tanto la pacificación empieza así, gracias a la policía, la GEIN y a organizaciones como estas, ¿ya? Mientras tanto, ¿qué hacía el gobierno? ¿Ya? Vamos a ver la otra estrategia, ¿ya? ¿Qué cosas hacía el gobierno? El gobierno no generó estrategias adecuadas, continuaba generando mucha inestabilidad al país y perpetuó o siguió perpetuando abusos de Estado. Bien, negados a cualquier otra estrategia, ¿no? El gobierno de Fujimori continúa aquello que Belaúnde y García iniciaron, ¿no? El uso de la violencia contra la población civil. Las violaciones, por lo tanto, a los derechos humanos en la lucha contra Sendero y el MRTA continuaron durante el gobierno de Fujimori. Ahora, por ejemplo, Fujimori, ¿no? Si Belaúnde inició, ¿no? La militarización del conflicto con el uso de violencia, el gobierno de Alan García otorgó impunidad a los militares, ¿no? Ahora, y también creó el comando Rodrigo Franco. Ahora, Fujimori va a continuar esas mismas estrategias que no habían funcionado nunca, pero continúan con lo mismo, ¿no? Atemorizando mucho más a la población, creando el llamado Grupo Colina, ¿no? Esto no es algo que no se sepa, ¿no? Fujimori, ¿no? Firmó el papel donde la Fuerza Armada, ¿no? Y también Fujimori accionan al Grupo Colina, ¿no? Perpetuando violaciones a los derechos humanos, ¿no? Al día de hoy no han sido esclarecidos, ¿no? Si estas personas fueron verdaderamente o no senderistas. En el caso de la Cantuta nunca se sabrá, ¿ya? Y en el caso de Barrios Altos sí se comprueba que no fueron senderistas, ¿bien? Que fueron poblaciones, ¿no? Inocentes, ¿no? En medio del conflicto, ¿bien? Por lo tanto, ¿no? Decir que Fujimori durante su gobierno, ¿no? Se gestiona la pacificación es algo que es errado, ¿no? Lamentablemente se ha hecho creer así, ¿ya? Pero no es un logro del gobierno, ¿ya? De turno, sino es un logro de instituciones como las de la policía y de la misma población como los comités de autodefensa, ¿bien? Bueno, atrapado Abimael Guzmán, hacia 1992, la derrota de Sendero Luminoso se hizo inminente, ¿ya? O sea, no su desaparición, porque son grupos que todavía continúan. Lamentablemente todavía Sendero Luminoso y el MRTA son grupos que siguen, ¿no? Generando ataques contra el Estado, ¿no? Y contra la población, ¿ya? Pero sí empieza su declive, ¿ya? Generan una especie de tregua también, ¿no? Cuando ya sus líderes fueron capturados, tanto senderistas como MRTistas, progresivamente,
¿no? Desde las cárceles, estos líderes se comprometen a un cese al fuego, ¿ya? Sin embargo, hacia 1996, ¿ya? Esa tregua, ese cese al fuego que habían prometido estos grupos terroristas, ¿no? Se rompe, ¿no? Hacia 1996, un grupo de emerretistas, 14 jóvenes emerretistas, toman por asalto la casa del embajador de Japón, iniciando la llamada crisis de rehenes, que dura aproximadamente unos 4 meses. Durante 4 meses el Perú y el mundo estuvieron así en vilo, ¿no? Esperando qué podía pasar con esta situación, ¿no? Pero el gobierno de Fujimori, ¿no? Prepara a los militares para la llamada Operación Chavín de Huántar, ¿ya? La Operación Chavín de Huántar fue la realización, la construcción de unos túneles por debajo de la casa del embajador de Japón durante 4 meses, para que de esta manera, ¿no? Estos militares, ¿no? Puedan subir en el momento adecuado a la casa, ¿no? Y liberar a los rehenes, ¿no? Durante 4 meses se les hizo creer también a los emerretistas que iban a llegar a acuerdos, entre ellos la liberación de más de 100 presos emerretistas, mientras el gobierno se comprometía a la alimentación y a la alimentación, ¿no? Y de los rehenes, infiltraban, ¿no? El gobierno aparatos de comunicación, ¿no? Radios con micrófonos, ¿no? O instrumentos con micrófonos, ropa con alguna, o elementos con alguna tecnología, ¿no? Que pueda ser utilizada para que el Estado, ¿no? Sepa, o para que el gobierno sepa, ¿no? Cómo es que se encontraban los rehenes, ¿no? Adentro de la casa, ¿ya? Y de esta manera comenzaron a estudiar, a analizar, ¿no? El momento adecuado para entrar a la casa y liberar a los rehenes. Esta operación, dentro de todo, ¿no? Fue catalogada como exitosa. Los 14 emerretistas que tomaron la casa por asalto fueron asesinados, ¿no? Y esta ¿no? Digamos, victoria, ¿no? Del gobierno de Fujimori, ¿no? Fue largo tiempo reconocido, y Fujimori también lo utilizó para la manipulación política, ¿ya? Entonces, estos acontecimientos que nosotros estamos estudiando, desde la captura de los líderes senderistas y la operación Chavín de Huántar, fueron acontecimientos que Fujimori va a utilizar para populismo político, ¿ya? En el caso de la captura de los líderes senderistas, ¿no? Los utiliza para hacer creer a la población que él va a empezar un proceso de pacificación, que es su gran logro de gobierno, cuando en verdad fueron logros de instituciones del Estado, más no de los gobiernos de turno, ¿ya? Y eso lo utiliza para manipular a la población, ¿ya? Para una primera y segunda reelección, ¿ya? Respectivamente, ¿bien? Sin embargo, hay que recordar, ¿no? Que aún hoy quedan remanentes, ¿no? De estos grupos terroristas, y no hay que bajar pues la guardia y saber precisamente, ¿no? Qué cosa es lo que pasó en nuestro país, ¿no? Cuando estos grupos aparecieron, ¿no? Vamos a ver un video de eh, de la crisis de rehenes. Bien, a ver, espérenme que les comparta.
Eran 8:19 de la noche del 17 de diciembre de 1996, cuando 800 asistentes que participaban en una recepción organizada en Lima por el embajador japonés Morihisa Aoki vieron sus vidas cambiar para siempre. 14 terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru detonaron explosivos e ingresaron por la pared a la reunión en donde participaban diplomáticos, políticos y funcionarios del gobierno. El acto significaba un retroceso del país hacia el terror. Hoy se cumplen 23 años de aquel día y te damos a conocer 7 datos que quizás no conocías sobre este hecho que marcó al país. 1. Liberación de algunos de los rehenes, entre ellos Alejandro Toledo. Al comienzo fueron 800 rehenes los que estuvieron en la residencia del embajador japonés, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Agricultura, congresistas, diplomáticos extranjeros y funcionarios del gobierno. Por motivos de logística, el MRTA liberó primero a las mujeres y ancianos presentes, pero con el pasar de los días liberaron a más personas hasta retener a 72. Entre los liberados estuvo Alejandro Toledo, quien manifestó a su salida que el MRTA buscaba una amnistía para participar en la vida pública del país. 2. Las demandas de los MRTistas. Para liberar a los rehenes de la embajada japonesa, los terroristas interpusieron algunas demandas, como la liberación de 465 miembros del MRTA en distintas prisiones del país. Para sacar a nuestros compañeros. También pidieron se les dejara una vía de escape hacia la selva, acompañados por un grupo de rehenes y una revisión de las reformas neoliberales. 3. Ofrecimiento de asilo político. Cuba y República Dominicana ofrecieron asilo político a los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Más allá de las ideologías políticas, Fidel Castro aceptó esta solicitud. Sin embargo, el 2 de marzo de 1997, los MRTistas rechazaron dicha propuesta. 4. Aparatos tecnológicos. Muchos micrófonos y cámaras de última tecnología se colocaron en la embajada al momento que fue tomada por el MRTA. Se escondieron en libros, botellas de agua y juegos de mesa. ¿Cómo llegaron a la residencia? 5. Ropas claras. Me dice, hoy se realiza la operación. El exalmirante de la Marina de Guerra del Perú, Luis Gianpietri, también uno de los rehenes, tenía una radio miniatura donde se le dieron instrucciones cifradas. Algunos minutos antes, Gianpietri advirtió a los rehenes que debían de utilizar ropa de colores claros para que puedan ser distinguidos de los terroristas y se dé comienzo al operativo. 6. Hora de ataque, Chavín de Huántar en acción. Gracias a los aparatos de espionaje que fueron filtrados en la residencia del embajador de Japón, los militares pudieron observar que los MRTistas estaban muy alertas en las noches, pero en la tarde 8 de sus miembros jugaban fútbol por 1 hora. Esta información fue crucial cuando los militares decidieron a qué hora debían intervenir la residencia e ingresar por los túneles. 7. Los fallecidos. Gracias a la operación Chavín de Huántar, se liberaron a 71 rehenes tras 126 días de privación de libertad. Se registraron 17 fallecidos, entre ellos 2 comandos, un rehén y 14 miembros terroristas del MRTA. Un hecho para no olvidar el terrorismo, como un oscuro pasaje de nuestra historia. Bien, chicos, entonces ahí algunos datos sobre el MRTA. Luego de esta situación, el MRTA no ha tenido ninguna otra participación fuerte o llamativa contra el Estado peruano.
y fue, como les decía, ¿no? Considerada una de las acciones, ¿no? Más importantes para los terroristas, ¿no? Y sobre todo contra el MRTA, ¿ya? Luego, ¿no? Para el año 2000, cuando Fujimori deja la dictadura del gobierno, ¿no? Se crea una comisión de la verdad y la reconciliación, ¿ya? Esta comisión de la verdad y la reconciliación es una organización, ¿no? Que junta a principales investigadores de diversas áreas, de diversas profesiones que pueden ayudar a generar una investigación profunda de los acontecimientos que vivió nuestro país desde mediados de los años 70 hasta el año 2000, ¿no? Y sobre todo, situaciones de violaciones a los derechos humanos, actitudes de Sendero Luminoso y el MRTA, cómo fueron afectadas las víctimas, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Las causas, el desarrollo y las consecuencias que acontecimientos como estos han dejado en nuestro país, ¿ya? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Ha constatado de esta manera, ¿no? Que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social y probabilidad de ser víctima de la violencia. Es decir, ¿no? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación detecta que muchos de estos acontecimientos que se vivieron en nuestro país son un proceso de rechazo y de discriminación y exclusión social, ¿ya? Siendo esta una de las principales causas de la presencia de grupos terroristas, ¿bien? Investigan la gran cantidad de muertos y asesinatos que se perpetuaron, no solamente en manos de terroristas, sino también en manos del Estado, ¿no? Y hasta el día de hoy, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Ha dejado una importante institución, ¿no? Que también ejerce la importancia del reconocimiento histórico para estos actos, ¿no? Y se ha creado el UM, ¿no? El Museo de la Memoria, ¿ya? Donde ustedes pueden ver ahí diversos, ya no solamente acontecimientos como estos, sino también acontecimientos que pueden acercarnos a la identidad, ¿no? A las cuestiones tradicionales, ¿no? De nuestro país, etc. ¿Bien? Bueno, hasta aquí, ¿no? Lo que corresponde al declive de los grupos subversivos. Bien, no hay que olvidar, como les dije al comienzo, que estos grupos subversivos están en decadencia, más no se puede considerar grupos extintos o exterminados completamente. ¿Ya? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estar repitiendo las mismas causas, ¿no? Que permitieron que estos acontecimientos se puedan generar. Bien, ahora, lo que tocaría ver, ¿ya? Luego de identificar el declive del sendero, es la presencia de un sistema político distinto, ¿ya? Hacia 1990, la población está desamparada, ¿ya? Toda la década de los años 80 ha sido un desastre, ¿ya? No ha habido un gobierno eficaz, ¿bien? La situación económica es la peor, ¿no? Que ha podido experimentar nuestro país. Hay una gran situación de desconcierto por la violencia que se vive por grupos terroristas, y el gobierno de Belaúnde y de Alan García no han hecho un gobierno eficaz para poder controlar esa situación. Más bien la situación se ha agravado cada vez más, ¿ya? Y tanto Belaúnde como García eran reconocidos como políticos tradicionales, ¿no? Políticos de carrera, ¿no? Con un partido estable, con un proyecto, ¿no? Político, que daba esperanza a la población de que estas cosas podían funcionar y avanzar adecuadamente. Sin embargo, tanto el gobierno de Belaúnde y García no han podido manejar la situación de manera eficaz. Entonces, cuando llega 1990 y hay un nuevo proceso electoral, la población ya no cree más en esos políticos tradicionales. Piensan que sus proyectos no van a llevar a nada favorable al país, que ya se ha intentado todo y no lo han logrado, ¿no? Y por lo tanto empieza un contexto y una alternativa a la población del uso de la antipolítica. Ya no creer más en esos políticos tradicionales, ni en sus proyectos, ni en sus programas. Comienzan a creer en candidatos
que aparecen como outsiders, es decir, candidatos que aparecen de un momento a otro, ¿no? Se presentan como la población misma, como un ciudadano del común, ¿no? Y la población, es fácil que la población se pueda identificar con ellos, ¿no? Así aparece, por ejemplo, Fujimori. Y también aparece el otro candidato, Mario Vargas Llosa, ¿ya? Mario Vargas Llosa es el otro candidato para las elecciones de 1990. Sin embargo, Mario Vargas Llosa declara, ¿no? En su proyecto que va a implementar reformas, cambios drásticos, estrictos en el país para poder salir de esta situación. Entre ellos, aplicar la economía neoliberal. Bien, el Estado peruano tenía que dejar de ser un Estado intervencionista y comenzar a proponer ideas neoliberales. ¿Ya? Si ya el Estado no puede seguir manteniendo empresas, hay que privatizarlas. Si el Estado ya no puede seguir controlando la pobreza de la población, ¿no? Con subsidios, ¿ya? Tenemos que activar a esa población con métodos que verdaderamente puedan agilizar la economía del país por sí sola y no necesariamente con intervención del Estado, ¿ya? Esos métodos neoliberales van a asustar a mucha población. Aquello propuesto por Mario Vargas Llosa, sin embargo, era lo único posible. No había otra alternativa, ¿ya? La reacción, ¿no? Brusca, ¿no? Y radical de reformas que cambien todo el sistema de Estado intervencionista era lo que se necesitaba, ¿bien? Pero nadie quería creer en ello. La gente tenía mucho temor y miedo, ¿no? De que Mario Vargas Llosa pueda aplicar eso, pero era lo único, era la única alternativa. Bien, así a la población no le guste, era lo que se tenía que hacer. Bien, sin embargo, la población no creyó en Mario Vargas Llosa. Bien, la población, ¿no? Pensó que esto iba a ser algo que los iba a dañar, que el Estado los iba a abandonar, ¿ya? Y claro, Charo, era lo único que había que hacer, ¿ya? Pero la gente no creyó en Mario Vargas Llosa, más bien creyó en Fujimori. ¿Por qué? Porque Fujimori no dijo nada al respecto, no presentó ningún proyecto, ningún programa, y eso era llamativo para la gente. Tener una persona como Fujimori, ¿no? Que improvise o que te diga que va a haber un cambio, pero no sabes cuál hace sentir más segura a la gente que decirles lo que verdaderamente teníamos que hacer, ¿ya? De cierta forma, la política de Fujimori era una política populista, porque le decías a las personas no lo que tenía que hacerse, sino lo que la gente quería escuchar, ¿ya? Pero eso fue una mentira, porque lo único que podía hacerse era lo que señalaba Mario Vargas Llosa, los métodos neoliberales, era lo único. Salga Mario Vargas Llosa o salga Fujimori, esos métodos se iban a aplicar, no había otra alternativa, ¿bien? Pero Fujimori utiliza el sistema de la antipolítica y utiliza el sistema populista para poder manipular a la población en el proceso electoral y ante el miedo y temor de la gente no declaró, ¿no? Que lo único que podía hacerse era el neoliberalismo, que era lo que proponía Mario Vargas Llosa, y ganó. Bien, así echaron, ¿ya? Entonces estás en lo cierto, ¿no? Bien, así es. Empieza Fujimori entonces con un régimen populista desde sus inicios, ¿bien? Engañando a la población, ¿no? Con, ¿no? Populistas, poco reales, ¿no? Pero que lo llevaron a poder tomar, ¿no? La dirigencia del país. Y Mario Vargas Llosa con el proyecto, ¿no? Neoliberal que había prometido, ¿no? Falla en el intento precisamente porque el contexto antipolítico, ¿no? No ayudó a Mario Vargas Llosa a ser comprendido, ¿no? Por la población, ¿ya? Por eso es que a veces también no podemos dejar todo el análisis, ¿no? No podemos dejar todo el análisis a solo la crítica del gobierno, sino también hay que evaluar a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, ¿cómo es que piensan la política? ¿Cómo es que los ciudadanos piensan al momento de votar? ¿Qué actitudes tienen con respecto a quién eligen? ¿Ya? Entonces, muchas de estas cosas también tienen que ser evaluadas y reconocidas por los mismos ciudadanos. ¿Bien? Diana, ¿ya ves la pantalla? Me llegó un mensaje que no podías ver. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿no? Lo que se proyecta.
Ah, ya, perfecto. Y ahora sí se ve. Muy bien, listo. Gracias, Diana. Bien, entonces, para 1990, cualquier candidato que salga elegido la tenía muy difícil, porque el Perú estaba pasando por un proceso bastante crítico, ¿no? Crisis económica, hiperinflación, que fue empeorado por el gobierno de Belaúnde y Alan García, terrorismo y narcotráfico, que ya hemos visto, ¿no?, que el Estado no respondía adecuadamente, que más bien llevó a cabo y perpetuó junto con los grupos terroristas, ¿no?, violaciones a los derechos humanos, ¿no?, delincuencia y caos, ¿ya? Claro, porque la situación de necesidad, ¿no?, de no tener que comer, ¿ya?, de no poder estabilizarnos como país, eso afecta a la población, ¿no? Y la población comienza a generar mucha informalidad, ¿no? Mucha informalidad debido también a la necesidad que se experimentaba y se vivía, ¿ya? Entonces, eso es lo que se experimentaba en 1990, ¿no? Un clima bastante difícil para el país. Bien, en esa situación aparece la llamada crisis de los partidos políticos y Fujimori, ¿no?, conectando y llamando la atención de la población a través de un populismo exacerbado en su campaña, logra ganar el proceso electoral. ¿Ya? Ya la siguiente semana yo les voy a pasar un video de cómo es que se gestionó todo esto. Es muy interesante ese video. Es un documental de la HBO que lo tienen también en la semana 15. Si desean lo pueden ir viendo, ¿ya? Y ahí vamos a ir reflexionando, analizando cómo fue el ascenso de Fujimori y lo que la población también sentía por él, ¿no? Terminó siendo una persona sumamente carismática, pero muy negativa para el Estado, porque utilizó todo ese carisma y toda esa empatía que la población logró con él, ¿no?, y que logró con la población, la utilizó para el populismo exacerbado en el país, uno de los populismos más fuertes que se haya experimentado en la historia de la política, ¿no?, de nuestro país. Bien, y además el contexto, como les decía, ayudó, ¿no?, a que Fujimori pueda concretar sus planes, ¿ya? Al llegar al poder, como dice Sharon, comprobó que Fujimori había mentido durante toda su campaña electoral, porque cuando llega al poder, lo primero que va a hacer es aquello que dijo que no iba a hacer, ¿ya?, para ganar las elecciones, ¿bien?, que fue ir progresivamente implementando medidas neoliberales, ¿ya? De manera progresiva, Fujimori implementó medidas neoliberales, ¿bien? Es decir, comienza a generar un sistema de ajuste y ahorro económico, elimina muchos subsidios, ¿ya? La población no sabía qué hacer, ¿no? De pronto los precios de los productos suben excesivamente, ¿ya? Por las medidas que Fujimori estaba tomando, porque no había otra opción, era lo más eficaz, ¿ya? O lo aplica, o también no es tampoco que Fujimori implemente algo nuevo, algo beneficioso completamente, o creado por él, era algo que ya se sabía que tenía que pasar, ¿bien? Y que Fujimori también presionado por organismos internacionales va a tener que generar, ¿ya? Lo que sí se rescata es que Fujimori, ¿no?, tuvo la fuerza de cierta manera para poder hacer algo que otros como Belaúnde y García nunca pudieron hacer, ¿ya? Entonces eso sí es rescatable, pero no la manera en que lo terminó generando, ¿no?, manipulando y mintiendo a la población, ¿bien? Que demuestra las actitudes de un gobierno populista. Bien, y que va a continuar así durante sus largos 10 años. ¿Cómo así Fujimori logra gobernar 10 años? ¿Ya? Si es ilegal, ¿no? Si la Constitución no lo permitía. Bien, porque Fujimori se vale de ciertas herramientas y mecanismos para poder controlar el país progresivamente. ¿Ya? Desde 1990 a 1992, su gobierno va a vivir o va a experimentar situaciones decisivas, ¿ya? Desde el 90 al 92, ¿ya? Fueron épocas muy fuertes para todos, ¿ya? Sin embargo, Fujimori estaba demostrando con la situación económica que se podía salir de la crisis, ¿ya? Entonces, esto la población lo tomó de muy buena manera, ¿no? Atribuía a Fujimori todos los logros de la situación que se estaba experimentando entre el 90 y el 92, ¿no? Cada día, por ejemplo, se iban demostrando, ¿no?, acontecimientos que ayudaban a superarse al país, capturas de merretistas y senderistas, ¿no?, mejoras económicas. Entonces, todo esto alienta a la gente a creer en Fujimori, ¿ya? La población siente que Fujimori está logrando
objetivos y cosas importantes, ¿no? Pero Fujimori siente que tiene un techo, ¿ya? Siente que no puede controlar completamente al país, porque nuestro país, en su sistema republicano, tiene división de poderes, ¿no? Y esa división de poderes resguarda los derechos de la población ante un gobierno autoritario o ante una situación de tiranía o posible tiranía, ¿bien? Sin embargo, Fujimori no respetaba esa situación de división de poderes del Estado. Siente que el Congreso, el Poder Legislativo, no lo apoya, ¿no? Siente que no tiene una mayoría en el Congreso que pueda apoyar las reformas que él quiere seguir generando, ¿ya? Y por lo tanto Fujimori, ¿no? Comienza a tener toda esta intención de poder hacer que el pueblo, que la población, que los ciudadanos se vayan contra el gobierno, se vayan contra el Congreso, ¿ya? El Congreso en su mayoría era un Congreso opositor a Fujimori. No era un Congreso opositor a las medidas de Fujimori de cierta manera, pero sí a las actitudes que Fujimori estaba tomando frente a ellas, ¿ya? Estábamos la mayoría de acuerdo con que el sistema neoliberal ingrese al Perú, era lo único que se podía hacer, ¿ya? Sin embargo, no estaban de acuerdo con los métodos que Fujimori quería generar para que eso se otorgue, ¿bien? O se genere. Los métodos de Fujimori comienzan a ser muy cuestionados por el Congreso, ¿ya? Porque Fujimori, de cierta manera, quería darle facultades máximas a esas empresas privatizadas y generar una especie de clientelismo político y económico, ¿ya? Y eso era lo que el Congreso quería evitar, hacer las reformas pero de manera responsable, ¿ya? Pero Fujimori quería hacerlos de una vez, ¿no? Y sentía que el Congreso ponía trabas, ¿ya? Y pone el pueblo en contra del Congreso, ¿no? Y empieza discursos muy populistas, ¿bien? Por lo tanto, Fujimori también tiene que buscar otra alternativa para ir cambiando, eliminando ese poder legislativo que es inconstitucional, ¿no? Eliminar a ese Congreso, ¿no? A ese poder legislativo elegido por el pueblo es algo ilegal. Sin embargo, Fujimori comenzó a generar actitudes, herramientas o mecanismos que puedan ayudar a controlar el poder legislativo, ¿no? Pensó en un golpe de Estado, ¿ya? Pero ¿cómo va a ser el golpe de Estado? Comienza a aliarse y a formar relaciones directas con líderes, ¿no? Del ejército, de la Fuerza Armada, ¿ya? Prometiéndoles una situación de amnistía, ¿bien? Esa situación de amnistía a ver, Fujimori no puede hacer el golpe de Estado solo, ¿ya? Necesita estar aliado con alguien, ¿bien? Y estratégicamente Fujimori buscó la ayuda o el apoyo de la Fuerza Armada, ¿ya? ¿Por qué a la Fuerza Armada le interesa o le conviene estar aliado a Fujimori? Porque esa Fuerza Armada finalmente puede ser juzgada por violaciones a los derechos humanos que cometió desde el gobierno militar hasta los años 80, ¿bien? Entonces, esos militares están tratando de evitar, ¿no? Delitos de lesa humanidad, así es, ¿no? Y para evitarlo necesitan aliarse al gobierno de turno para que perdone los actos o acontecimientos generados por estos militares durante la lucha subversiva. Por lo tanto, es conveniente que estos militares sí se unan a Fujimori, ¿ya? Pero de una manera clientelista, ¿no? Negativa para el país, los militares se unieron finalmente a Fujimori y lo ayudaron en un acto ilegal, ¿no? Para evitar, ¿no? Que el gobierno de Fujimori genere juicios a estas organizaciones, ¿no? Por lo tanto, estos militares ayudan a Fujimori, ¿no? A cerrar el Congreso, a hacer un golpe de Estado, que es algo ilegal, a cambio, ¿no? De que Fujimori, a lo largo de su gobierno, no genere juicios contra los militares, ¿bien? Por los acontecimientos a las violaciones de los derechos humanos que se perpetuaron en nuestro país, como los asesinatos de la Cantuta, Barrios Altos, ¿no? Y otros que se llevaron durante el gobierno de Belaúnde y Alan García. Otros acontecimientos llamativos en 1990 y 92 fue el asesinato de la líder popular
María Elena Moyano, ¿no? Líder vecinal, ¿ya? Era una lideresa vecinal de Villa El Salvador que ayudó a su comunidad, ¿no? A sus vecinos a enfrentar a Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso, ¿no? La asesinó, ¿no? Hizo dinamitar su cuerpo, ¿ya? Muriendo, pues, ¿no? Esta lideresa de Villa El Salvador contra Sendero Luminoso, ¿no? Otros acontecimientos también fueron, por ejemplo, el atentado terrorista en los edificios de la calle Tarata y Miraflores, ¿no? Ahí la presencia de Sendero Luminoso era muy fuerte, ¿no? Y Fujimori, el gobierno Fujimori tenía que tomar acciones, ¿no? Drásticas con respecto a eso. Pero no fue Fujimori quien realmente las tomó, sino, como hemos visto, la policía, ¿no? Bien, y más adelante, después del golpe de Estado, ¿no? Se manifiesta, ¿no? La captura de los principales líderes senderistas. Bien, entonces eso ayudó a Fujimori a ir organizando la manipulación del poder. ¿Por qué? Porque utiliza muchos de estos acontecimientos para presionar a la población y finalmente generar un golpe de Estado, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí, ¿les parece? Nos vamos a quedar ahí en el golpe de Estado porque sí me interesa profundizar mucho más en eso para la próxima semana. Bien, entonces nos vamos a quedar ahí y ya la próxima semana vamos a ir viendo el golpe de Estado y cómo es que se fue organizando el gobierno Fujimori durante 10 años y cómo logra gobernar 10 años cuando lo permitido eran solo 5 años. Bien, listo chicos, ¿alguna duda o consulta? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces nos vamos a quedar aquí. Ya la siguiente semana vamos a seguir avanzando con estos temas. Vayan preparando su trabajo final y cualquier duda o consulta me comunican, ¿ya? O a Natalia, ¿no? A nuestra ad por correo. Bien, listo chicos, cuídense mucho. Si no hay más preguntas que responder.